Cristo ha resucitado verdaderamente. Aleluya, aleluya. Pues continuamos con las huellas de la Pascua y nos adentramos, retomamos de nuevo nuestro acercamiento al Nuevo Testamento en cuanto a la experiencia de resurrección. Como ya lo habíamos indicado, nos acercamos al Nuevo Testamento en grupos de textos. Y el primer grupo, lo habíamos señalado, era el de los himnos. Habíamos ya profundizado un poco en ese himno bonito de Filipenses. El día de hoy menciono otros dos himnos que junto con el de Filipenses hacen el conjunto para que en el Nuevo Testamento podamos engalanar este grupo de himnos cristológicos que nos ayuden a profundizar en la fe en la resurrección. Junto a Filipenses ubicamos Colosenses 1, 15, 20. Lo repito, Colosenses 1, 15, 20. Y junto a Colosenses, Efesios 1, 3, 14. De estos dos, de Colosenses y de Efesios, voy a elegir para comentar el de Efesios, puesto que me parece que el de Colosenses, pues se incluye, todos los motivos que presenta se incluyen en el de Efesios. Además, dicho sea de paso, este texto de Efesios 1, 3, 14 no solamente ayuda a conocer la fe de la primera iglesia sobre la resurrección, sino que también es presentado por la teología como el texto más denso, más profundo, uno de los más importantes del Nuevo Testamento para hablar de la Trinidad. Es un texto trinitario de principio a fin. Y pues nos va a ayudar a ubicar la resurrección, la experiencia de la resurrección en ese plan de salvación de Dios Trinidad. El Padre que lo prepara todo, el Hijo y el Espíritu como ahora sí que las manos del Padre, siguiendo esa bonita imagen de San Ireneo, un obispo del siglo II, que hablaba precisamente del Hijo y del Espíritu como las manos del Padre para llevar a cabo su plan de salvación. De cualquier manera, pues adentrarnos en este día sobre este himno de Efesios nos dará una visión global de los himnos cristológicos, y así profundizamos en esta experiencia de resurrección en los himnos. Escuchamos pues el texto del himno y luego pues accedo a un pequeño comentario. Efesios 1, 3, 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en la tierra, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloria y para su grandeza, con la que nos agració en el amado. En él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que ha propagado sobre todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito de sus designios, para realizar así en plenitud su obra en los tiempos, y para hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y en la tierra, a Él por quien entramos en herencia al cielo, elegidos de antemano, según el previo designio del que realiza todo, conforme a la decisión de su voluntad, para hacer nosotros alabanza de su gloria, los que antes esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y creído también en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues si nos fijamos, este texto de principio a fin es un texto de alabanza. Utiliza un lenguaje fuertemente de alabanza, y de alabanza centrándose
en la segunda persona de la Trinidad. No porque desprecie al Padre y al Espíritu, sino porque centrándose en la persona del Hijo, en la humanidad del Hijo, el que verdaderamente, como dirá la carta a los Hebreos haciendo eco de este himno, el que verdaderamente aprendió sufriendo a obedecer y a cumplir los designios asombrosos y grandiosos del Padre por el Espíritu. Estar con el Hijo, alabar al Hijo, glorificar al Hijo como Dios y hombre, es también glorificar, alabar de la mejor manera, de la manera más perfecta al Padre y al Espíritu. De manera que el centrarnos en este himno como fe y como testimonio de la primera comunidad, pues también nos hace caer en la cuenta de la importancia de acercarnos y de adentrarnos en la reflexión del misterio pascual. El misterio pascual, que fue lo que hizo propicio este intercambio, como dirán los santos de los primeros siglos, llamados padres de la Iglesia, el intercambio de los dones entre Dios y nosotros los hombres. Dios nos da sus infinitas riquezas en su Hijo y a cambio se lleva nuestros pecados, ¿no? Él intercambia nuestra humanidad con su divinidad. Un admirable intercambio que se ha realizado y que se ha puesto de manifiesto en estos textos que tienen de fondo esa experiencia grande y profunda de resurrección. Y si nos fijamos, una cosa, son textos que, bueno, quien lea también el himno de Colosenses se dará cuenta que son textos que muestran una fe bien firme de la primera iglesia en el Señor Jesús como resucitado, como Señor de vida y de gloria en la historia y en la eternidad. Una fe bien firme y sobre todo que centran y que ponen al Señor Jesús como el Señor de la historia y del universo. Es decir, Él reina en la historia y en el universo. Yo creo que esa fe es la que llevó precisamente a la primera comunidad a que en su liturgia, en sus himnos, en sus cantos, en sus alabanzas, pues expresaran precisamente esto. Y un dato también importante dentro de estos himnos, tanto en el de Filipenses, en el de Colosenses y en este de Efesios, no tienen ninguna petición, es decir, no son himnos en los que la primera iglesia pida a el Señor Jesús algo, sino que son simple y sencillamente himnos de alabanza. Yo creo que también en el tiempo pascual es necesario dejar un poco de lado pues esa característica muy propia de la oración, ¿no? Para alabar. No tanto pedir, es verdad que el pedir es muy importante. El pedir siempre será parte esencial de nuestra oración, pero también es verdad que hay momentos especiales y sobre todo este tiempo de Pascua en el que junto o más bien a un lado de la petición será la alabanza al Hijo por la salvación que nos ha traído, por el intercambio que ha hecho posible, por ahora sí que la cercanía, el abrazo de Dios con nosotros. Y nos muestra también de entrada una cosa, nos da una certeza frente a nuestras peticiones, porque es verdad que siempre que le pedimos algo a Dios, pues es precisamente en base a una necesidad, una dificultad, ¿no? Una debilidad muy nuestra. Una necesidad es la que nos hace pedir. Pero los himnos tienen de fondo una certeza muy grande. La certeza por medio del Hijo de Dios de que Dios tiene la vida de todos en sus manos, que la muerte en cruz lleva precisamente a la resurrección. Cruz y gloria son parte de la vida de experiencia con Dios, y eso lo muestra Jesús. De manera que también enseñarnos, así como el Señor Jesús, a abandonarnos plenamente en la confianza y en conciencia en las manos de un Padre que por el Espíritu guía a su iglesia. Pues que estos textos que además son definidos como dogmática cantada, es decir, teología cantada, teología fácil, teología accesible a todos,
Que estos textos también nos ayuden a profundizar en nuestra fe en la resurrección y así pues seguir también incrementando este acercamiento a este gran misterio, pues para que sobre todo podamos llenarnos de su luz y así transmitirla a los demás. Que Cristo nos siga acompañando e iluminando en estas huellas de la Pascua.